Hay un contacto en este momento con José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresas de la Universidad Europea. Hay un tema que es importante que conozca la colectividad, porque por lo general se está generando una especie de distorsión con respecto a esta petición que hace el Estado ecuatoriano justamente con relación al incremento del impuesto al valor agregado. ¿Me está escuchando, José Manuel? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Sí, le estoy escuchando perfectamente. A ver, en medio de lo que estamos viviendo aquí en el Ecuador, hay una petición tomando en consideración que las arcas del Estado ecuatoriano no tienen recursos económicos y el presidente ha propuesto un incremento de 3 puntos en el impuesto al valor agregado. Y valdría la pena, profesor, una explicación de esta propuesta que hace el gobierno del Ecuador justamente para ayudar a financiar la situación crítica que está pasando en el país. Desde ese punto de vista, ¿qué piensa usted, ¿no? En medio justamente de una situación difícil en la parte económica del país. Bueno, el impuesto de valor agregado es muy similar, incluso hasta en el nombre, al impuesto de valor añadido que existe en otras partes del mundo, en Europa o en España. El IVA incluso tiene un tipo impositivo del 21%. La propuesta que hace el presidente de Ecuador es subir el impuesto de valor agregado al 15%. Entonces, básicamente es una medida que en una situación, pues con una cierta convulsión como existe ahora mismo en Ecuador, es una medida para mejorar los ingresos del Estado, porque se entiende que para abordar los retos de futuro y los retos presentes, y más teniendo en cuenta las dificultades y la inestabilidad que está sufriendo en las últimas semanas, en los últimos meses Ecuador, pues que es necesario esos aumentos de los ingresos del Estado. Siempre es mala noticia que aumenten los impuestos, pero la verdad que ante la situación actual parece lógico que el gobierno plantee unos ingresos mayores para afrontar o bien programas sociales o bien programas de infraestructura o en este caso para garantizar la seguridad en el país y la convivencia del país. Desde luego, un impuesto de este tipo, un aumento del impuesto de este tipo, ayuda a mejorar los ingresos del Estado y ayuda pues aquellas zonas, aquellas esferas o espacios que el Estado había abandonado, pues puedan ser recuperados, bien para reducir el déficit fiscal, bien para reducir los niveles de inseguridad y de incertidumbre existentes en Ecuador, o bien para financiar programas sociales o programas de infraestructuras. En este sentido, siempre va a haber argumentos a favor y en contra. A favor, que supone una mejora de los ingresos del gobierno, en contra, que evidentemente recarga al sector privado de una serie de presión fiscal que puede dificultar la inversión, que puede dificultar el emprendimiento y que puede suponer un aumento de la inflación. Ahora, profesor, desde ese punto de vista, aquí no deja de estar de por medio el tema político. Y usted, entiendo, habrá escuchado que se está generando una especie de debate, haciendo en semejante situación de emergencia económica para, en este caso, cubrir el costo de este conflicto interno que tenemos a nivel de nuestro país. Desde ese punto de vista, la clase política no deja de manifestar que esto afecta a los sectores más pobres.
Tal vez un comentario sobre esto, ¿qué mismo afecta? Porque evidentemente también le tengo que contar que consultada la mayoría de la población como que está de acuerdo que se haga este incremento en función de que esto sirva para reducir los niveles de inseguridad que tiene el Ecuador. Efectivamente, si un incremento de los ingresos del Estado sirve para mejorar la seguridad, para mejorar también las condiciones de emprendimiento, de crecimiento económico y para financiar también programas sociales que vayan a reducir los niveles de desequilibrio, de pobreza y de marginación social, me parece que un incremento que es, pues tampoco es un incremento muy desmesurado del impuesto de valor agregado, me parece que puede ser una medida ampliamente consensuada. Yo creo que la clase política en Ecuador, y no solamente en Ecuador, debería hacer un esfuerzo de dialogar más, de llegar a más acuerdos, de intentar no transmitir crispación y polarización a la sociedad y sobre todo, y eso lo digo a nivel externo, porque no vivo en Ecuador, pero es evidente que ahora mismo la situación de Ecuador es una situación muy problemática. Por eso me parece incluso que tiene sentido que este proceso que tiene que ser liderado por el presidente constitucional elegido por la sociedad ecuatoriana, pues que incluso todo esto se pueda hacer con un pacto, con un gran consenso, incluso con un gobierno de unidad nacional, como algunos líderes opositores se han planteado. Creo que hay que despejar incertidumbres y que hay que apostar arrimando el hombro para que haya mayor seguridad, porque de esa manera también va a repercutir positivamente en la economía. La mejor manera de apostar por el emprendimiento, por las empresas, por la competitividad, por la productividad, por una mejora económica y de la calidad de vida y también de la reducción de las desigualdades es con menos crispación, con menos polarización y apostando, apoyando al gobierno legítimo y apoyando las decisiones que se toman para enfrentarse al terrorismo, a la guerra interna, a las mafias que no solamente en Ecuador tienen un papel muy protagonista, en otros sitios de América Latina también lo tienen, y en ese sentido yo creo que más allá de las diferentes opciones ideológicas que cada uno pueda tener, creo que hay que ayudar al gobierno legítimo a que pueda hacer frente a este conflicto y hacer frente a este conflicto garantizando más seguridad, menos injusticia social, menos desigualdades y una mejora de la convivencia. Profesor José Manuel, ¿qué incidencia, porque esta es una medida de lo que se manifiesta para un año, ¿no? Es decir, a corto plazo hablemos, ¿qué incidencia puede tener este incremento de 3 puntos en el IVA, por ejemplo, en el consumo? ¿Qué va a pasar con una inflación que de Ecuador de alguna manera es controlada? No pasamos del 3% de inflación anual. ¿Qué puede pasar? Porque generalmente, y digo yo, se generan temores de que se va a reducir el consumo. ¿Qué va a pasar en este escenario a raíz de esta medida que estaría tomando el gobierno? De una forma teórica, podemos decir que normalmente cuando se produce una subida de los impuestos indirectos y del impuesto del valor agregado, lo que provoca es un aumento de la inflación. Es verdad que en Ecuador la situación de la inflación no es excesivamente preocupante, como sí lo es en Argentina, o a otros niveles en Europa, donde está la inflación media cercana al 10%, provocada por la guerra de Ucrania y ahora por la guerra en Oriente Medio.
puede suponer también una disminución del consumo, porque al haber un aumento de los precios puede haber una disminución del consumo. Eso puede provocar, sobre todo a los sectores menos pudientes, pues menor capacidad de compra y por tanto un aumento de los desequilibrios, de la desigualdad. Puede además contribuir a, si no se genera una situación de seguridad, a la disminución de la inversión y a una pérdida de competitividad. Pero dicho esto, que es en el plano teórico, las cosas que pueden, los efectos negativos que puede tener una subida de la imposición, de la presión fiscal, lo que tenemos que valorar a la hora de diseñar una política fiscal en un país es si primero es necesario esos ingresos extraordinarios. Parece que sí, la justificación que da el gobierno de Noboa es una justificación, pues bueno, de que hay una situación de inseguridad, de que hay que enfrentarse a una guerra interna prácticamente declarada por las mafias y por los cárteles de la droga, y en ese sentido, pues habrá que valorar y ver con equilibrio si esa es la única decisión que se pueda adoptar. Y a mí, ya mojándome un poco, me parece que es una decisión prudente. No estamos hablando de un aumento desmesurado, pero siendo una decisión prudente hay que tener mucho cuidado con que una decisión como esta afecte de una forma negativa a la economía. La inflación, que está bajo control, pero que no afecte a la disminución del consumo, que no afecte a la disminución de la inversión y que no aumente las desigualdades. Si esto se logra, me parecería una decisión positiva. Y sobre todo, si esto se logra con un cierto nivel de consenso social y de consenso político. Por eso yo digo que la clase política, la representación política, debería, en esta situación de incertidumbre, dejar aparte pues sus legítimos intereses partidarios y poner por encima de los intereses partidistas los intereses de la nación, los intereses de Ecuador. Y en este sentido, a mí me parece muy deseable, ya digo, no que haya un gobierno de unidad nacional, pero sí que haya un cierto consenso y diálogo político y un diálogo social con los agentes sociales, con el empresariado, con los sindicatos, que permita afrontar una situación de inseguridad que desde luego ahora mismo es una prioridad, porque la inseguridad no solamente es mala porque genera violencia, la inseguridad no solamente es mala porque genera homicidios, robos y una situación de crispación, de falta de convivencia. La inseguridad es muy mala para la economía y muy mala para el bienestar social, porque la certidumbre, la seguridad, es condición sine qua non, requisito básico para generar riqueza. Si no hay seguridad, si no hay confianza, si no hay certidumbre, es muy difícil generar riqueza. Y desde luego lo que no puede es someterse a un Estado, someterse a una nación, a grupos mafiosos de intereses espurios que no ayudarían al desarrollo económico ni al bienestar social de un país. Además, un país, que quiero decirlo, lo digo desde España, que es muy querido en España. Hay una comunidad de ciudadanos de Ecuador muy amplia en España y que es muy querido y que desde luego Ecuador tiene una gran vinculación, es una gran puerta de entrada de la Unión Europea. Ecuador es un país muy bien visto en la Unión Europea y ahí tiene un montón de posibilidades económicas Ecuador. En ese sentido,
para tener esas posibilidades económicas es fundamental tener seguridad, tener certidumbre, no tener violencia y no estar secuestrado por una banda de criminales. Perfecto, me parece muy interesante, profesor. ¿Y qué más en nuestra ciudad? Le estoy hablando desde Cuenca, que tiene, yo diría, una relación muy directa con España, ¿no? Y la verdad es que Cuenca fue fundada por un español, Gil Ramírez Dávalos, ¿no? En 1557, y justamente pues Gil Ramírez, cuencano de España, puso este nombre a nuestra ciudad. Ahora, no puedo dejar de preguntarle, profesor, ¿qué se puede recomendar a la población? Que lógicamente de alguna manera se confunde o se pone nerviosa justamente por esta disputa, por los criterios diversos que se están dando y que no son oportunos en un momento crítico como que está pasando en Ecuador, con respecto justamente a su situación económica que no es nueva y no es buena y que está obligando sobre todo a incrementar estos 3 puntos en el impuesto al valor agregado. ¿Qué se le podría recomendar al ciudadano que se pone nervioso justamente por este debate sobre este incremento del IVA? Bueno, Cuenca es una provincia también de España, Castilla-La Mancha, o sea que es una provincia y una ciudad que es muy conocida en España y en América Latina, evidentemente en Ecuador es un núcleo de población importante. Yo entiendo que la sociedad muestre preocupación y que la sociedad muestre inquietud. Eso es comprensible, porque además lo que estamos viviendo, lo que están viviendo ustedes, es una situación pues de un conflicto muy duro, en donde se asesina sin ningún tipo de complejos a un fiscal. Es decir, es lógico que en una situación de tanta violencia, de tanta inseguridad y de tantos retos y de enfrentamientos, pues la gente manifieste una preocupación. Y es lógico también que a nadie le gusta que le suban los impuestos, porque eso es tener menos capacidad de compra, es tener menos posibilidades de consumo. Lo que yo llamaría primero es a la confianza en las instituciones, en la institucionalidad. A lo mejor esto también se debe en parte, ese incremento de las mafias criminales, de la actividad de las mafias criminales, se debe al hecho de que el Estado ha perdido protagonismo, ha perdido capacidad de influencia y el Estado tiene que garantizar la seguridad, tiene que garantizar la convivencia, tiene que garantizar la confianza y la certidumbre, y si para eso es necesario ingresos, si para eso es necesario aumento en la presión fiscal, pues lo tendremos que hacer, porque ya digo, la seguridad, la certidumbre y la confianza es fundamental para el desarrollo económico, para la calidad de vida y para el bienestar social. Ecuador tiene muchísimas potencialidades, muchísimas posibilidades económicas. Puede ser, y ya lo es, una potencia económica regional y tiene tremendas posibilidades de desarrollo. Pero para eso, evidentemente, el Estado no puede estar secuestrado por una banda de delincuentes. El Estado tiene que ser suficientemente fuerte y el gobierno legítimamente constituido, gobierno democrático, elegido en las urnas, tiene que ser suficientemente fuerte para poder responder a esos embates, a esas declaraciones de guerra de las bandas criminales. Por eso yo diría que hay que confiar en la institucionalidad, que hay que confiar en el gobierno legítimo, que hay que confiar en la representación política y que lo que deben hacer los políticos es no generar inseguridad, no generar crispación, no buscar enfrentamientos por buscarlo. Lo que deben hacer los políticos es encontrar soluciones, encontrar
salidas negociadas que permitan mejorar la situación de la gente. Por el bien de la economía, por el bien de la sociedad y por el bien del país. En ese sentido, vuelvo a insistir, me parece muy importante que no se transmita las confrontaciones ideológicas, partidarias, en momentos tan delicados en donde nos estamos jugando mucho, en Ecuador y en el conjunto del mundo, incluso diría del mundo. Nos estamos jugando mucho porque, desde luego, yo soy de los que piensa que la democracia y los derechos humanos son un valor a preservar, son un valor a defender en todo el mundo, y a mí no me vale, sea en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, en Ecuador o en Rusia, no me valen que se diga que las limitaciones de los derechos humanos y de las libertades sirven siempre y cuando se pueda eliminar a un enemigo político. No puede haber limitaciones de las libertades y de los derechos humanos y, por tanto, yo lo que le diría a la sociedad de Ecuador es que apoye a sus legítimos representantes, que apoye a su gobierno democrático, sea el que sea. Ahora esta responsabilidad le toca a Daniel Noboa y que entre todos, los agentes económicos, los agentes sociales, los partidos políticos, se busquen las soluciones más idóneas. Pero nunca un país va a tener futuro en manos de una banda de criminales. Nunca un país va a tener futuro en manos de una banda de chantajistas. Y, por tanto, tenemos que apoyar las instituciones y a lo mejor habrá que recomponer las bases del Estado para hacer frente a esta guerra interna, pero eso sí, sin limitaciones de libertades y sin limitaciones de derechos, porque más allá de la economía está más que demostrado que para garantizar la mejor convivencia, la seguridad, la confianza en las instituciones, la democracia es el mejor sistema posible. Es verdad que tiene defectos, como todos los sistemas políticos, pero yo creo en las democracias y creo en que se tomen las decisiones en las urnas y por los órganos elegidos por el pueblo soberano. Finalmente, profesor, no puedo dejar de preguntarle, usted tocó el tema de los derechos humanos. ¿Cuál tiene que ser ese papel de quienes representan al tema de los derechos humanos cuando lamentablemente se genera una especie de confusión en nuestro país, en donde hay una especie de imagen que distorsiona el papel de derechos humanos, cuando aquí se habla mucho, le protegen al delincuente, pero no le protegen al ciudadano de bien en el Ecuador? Es que el primer derecho humano que tenemos todos es a la vida. Si no tenemos vida, no podemos desarrollar todos los demás derechos. Entonces, yo creo que el Estado, y en eso vuelvo a la reflexión que hacía anteriormente, el Estado tiene la obligación, no solamente la promesa, la obligación de garantizar la integridad de las personas, de la ciudadanía, y desde luego todo eso hay que hacerlo de acuerdo con el principio de legalidad. El principio de legalidad significa que se tiene que preservar la ley, la Constitución, la norma, que no se puede hacer de forma arbitraria, discrecional, con discriminación, pero ojo, la ley no solamente se va a aplicar a los ciudadanos de bien, también hay que aplicarlo a los ciudadanos que cometen actos delictivos, pero sin atajos. Yo no soy partidario, porque creo que eso al final tiene las patas muy cortas, de imponer regímenes de terror o limitaciones de libertades o guerras sucias. Creo que por ahí no se van a resolver los problemas, sino que los problemas se deben resolver restableciendo la autoridad del Estado. Es que el Estado tiene esa obligación, la obligación de preservar la seguridad, la obligación de preservar la propiedad privada, la obligación de preservar la vida de los ciudadanos, la obligación de que
todo el mundo pueda disfrutar de los derechos, que para disfrutar de los derechos no haya que tener ni una arma, ni una herramienta de chantaje, ni pertenecer a un cártel. En ese sentido, a mí me parece fundamental para la economía, para la sociedad, para la convivencia, restablecer la confianza en el Estado, restablecer la confianza en las instituciones, incluso la confianza en servicios públicos tan fundamentales como la policía, el ejército, que deben ayudar a restablecer la seguridad, insisto, desde el principio de legalidad, con la ley en la mano, con la Constitución en la mano y con la democracia, sabiendo que lo importante es preservar la democracia frente a quienes quieren imponer su régimen del terror. Gracias, profesor. Nos ha dado una magnífica charla. Creo que hemos acogido desde España su punto de vista respecto pues al tema del IVA y estos temas de derechos humanos. Ojalá que podamos en lo posterior seguir hablando más sobre el tema de economía, donde usted ejerce su cátedra allá en España, en la Universidad Europa, y le mando pues un fuerte abrazo y un agradecimiento por su participación. No sé si algo más quiera agregar. En la Universidad Europea de Madrid. Sí, no, yo les agradezco a ustedes muchísimo esta oportunidad y ya le digo que siento un especial cariño por el pueblo de Ecuador y por la sociedad de Ecuador. Así que a Radio Noticias pues les agradezco mucho esta ventana de oportunidad que me han dado.